Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme, y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más, y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes. Porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio. Pero esa ilusión me mantenía débil porque seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo, nadie más podía decidir por mí. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Cada persona carga sus propias luchas, y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis fracasos esperando consuelo, y cuando no llegaba me frustraba. Pero no era maldad, era cansancio. El día que solté la expectativa de ser comprendido sentí ligereza. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, pero es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, y nunca una queja me resolvió algo. Al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima. Hasta que un día me hice la pregunta más dura. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? Ese día, dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. Empecé a cambiar el ¿por qué a mí? Por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? El cuarto principio fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad. Me di cuenta de que me fallaba a mí mismo, y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Puedes engañar a todos menos a ti mismo. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad. Dejé de actuar para cumplir con los demás y empecé a actuar para no traicionarme. El quinto principio fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros es depender de la aprobación ajena para avanzar. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles. Pasé años esperando esa palabra de aliento. El problema no era que otros no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo estaba validando. ¿De verdad necesito que a alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? Desde entonces empecé a mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente. Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. Cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas. El sexto principio fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con frases bonitas, sino con acción inmediata. Vas a tropezar. El carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches, y ese diálogo de culpa era más destructivo que el error mismo. Entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero es el que se levanta sin dramatismo. Convertí esto en una regla. Levántate rápido.
Haz algo de inmediato. No lo pienses. Actúa. El séptimo principio fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas. Entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones siempre decidirían por mí, y los estados de ánimo son inestables. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ahí hice un pacto. Voy a cumplir aunque no tenga ganas, no porque sea de hierro, sino porque mis metas pesan más que mis emociones. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. El octavo principio me aprendió a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Ahí, en ese terreno áspero que todos evitan, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, pero nada valioso se construye desde la comodidad. Me cansé de ser tan vulnerable y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor. Ahí descubrí algo. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Quien aprende a permanecer en la incomodidad desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo puede romper. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel. El noveno principio me cambió por completo. Aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones. En este camino vas a ser criticado y juzgado. Si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares para encajar. Durante años intenté justificarme. Me decían que estaba exagerando. Eso dolía, pero entendí que lo que hería era mi propia necesidad de ser aprobado. Desde ese momento, dejé de pedir permiso. Aprendí a decir no sin justificación. Mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos. Entendí que quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. El décimo principio, y quizás el más poderoso, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara. Dejé de esperar la oportunidad perfecta. Entendí que si quiero algo debo construirlo. Si caigo, debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, te invito a hacer 2 cosas. Primero, suscríbete para acompañarnos cada semana. Este es un espacio dedicado a quienes eligen crecer, sin importar lo duro que sea el camino. Segundo, escribe en los comentarios la siguiente declaración como un recordatorio de tu fuerza. Yo puedo sostenerme solo. Esa frase corta y firme es el inicio de todo.